¿Qué es lo más aterrador que has visto con tus propios ojos? Cuando tenía alrededor de 6 años, íbamos a la casa de mis abuelos. En la interestatal, una mujer pareció caerse de un automóvil frente a nosotros. Mi papá tuvo que desviarse para evitar golpearla. Eso es todo lo que vi con mis propios ojos. Resultó que el esposo de la mujer estaba tratando de asesinarla y hacer que pareciera un suicidio. La intención era que mi papá la atropellara, pero tiene tiempo de desviarse. El marido tenía un cómplice detrás de nosotros, pero no pudo golpearla por cómo mi papá se desvió. Otro buen samaritano se detuvo y llevó a la mujer al hospital. El tipo que la llevó y mi papá fueron llamados como testigos en el juicio. El esposo y el cómplice fueron condenados por conspiración para intento de asesinato. Así murió mi abuela. Su novio la empujó fuera de su auto a toda velocidad y les dijo a todos que saltó. Mi mamá pasó casi 60 años de su vida creyendo que su mamá se suicidó. Luego se enteró de que había 2 testigos en el auto detrás de ellos que lo vieron empujarla. Mi madre trató de autoeliminarse frente a mí. Ver a mis hermanos esconderse de lo que estaba pasando fue la única razón por la que me mantuve remotamente cuerdo. Me alegro de que no hayan visto nada de eso. Espero que estés bien. Tenía 15 años cuando mi mamá intentó hacer lo mismo pero con pastillas. Me aseguré de que todavía respiraba, la puse en posición de recuperación, tomé los paquetes vacíos de pastillas para dárselos a los paramédicos cuando llegaran para que supieran lo que tomó. Mi padrastro fue el que llamó a una ambulancia, pero después de llamar estaba en estado de shock y simplemente caminó en círculos. 2 segundos después de que la puerta principal se cerrara mientras la llevaban al hospital, me caí de rodillas y traté de llorar en silencio para que mi hermana pequeña no se despertara. Mi papá le rompió los huesos de la pierna a un hombre con una barra de hierro, y luego otras cosas. Antecedentes: mi papá no es un hombre grande. Mide 1,68 metros y pesa unos 63 kilos más o menos. Pero mi papá creció duro y malo como la mierda. Se unió a una pandilla de motociclistas local después de que la Marina lo expulsara. Vivíamos en una pequeña casa en el este de Cleveland, alquilada por un maldito imbécil. Mis padres son jóvenes, me tuvieron a los 16 años, yo tenía 6 cuando el casero entró en nuestra casa y estaba revisando el cajón de la ropa interior de mi mamá. Él tenía algo con ella, y seguía intentando atraparla. Mi papá estaba trabajando como mecánico en ese momento y estaba de camino a casa. El tipo estaba sentado allí tratando de acercarse a mi mamá. Papá entra, ve la escena. Lo que sigue es una persecución al estilo de los dibujos animados por la casa, mi padre blandiendo una barra de hierro sobre su cabeza acercándose sigilosamente a este tipo. El tipo se queda sin espacio, se da la vuelta para pelear, mi papá lo golpea primero en la cabeza, luego bloquea con el brazo, le rompe la muñeca. El tipo se cae, papá sigue trabajando en él, le rompe la rótula y los 2 huesos de la tibia. Lo habría matado si mamá no hubiera gritado. Papá fue acusado de asalto grave y recibió 3 años. Sus amigos mantuvieron a mi madre a salvo de nuestro casero durante ese tiempo, incluso pagaron el alquiler de vez en cuando. Doy gracias a Dios que mis hijos no conocen esa vida. A los papás les está yendo bien ahora, fuera de la pandilla, pero todavía monta, se ha suavizado en sus 50 años. Buen abuelo, sinceramente. Te lo cuento. Nochevieja. Yo era el único flebotomista en el hospital. Recibí una llamada 30 minutos antes de que terminara mi turno. Código azul. Alguien se estaba muriendo en la unidad de cuidados intensivos. Corrí lo más rápido posible. Una anciana con la que tuve una dulce conversación unas horas antes de que aparentemente la trasladaran a la UCI, estaba sentada en la cama vomitando sangre a chorros. Estilo exorcista. 2 de esos contenedores de hospital cuadrados ya estaban llenos de sangre. Sangre corriendo por la parte delantera de su bata de hospital. Había un gran equipo trabajando en ella. La recuerdo llorando y diciendo simplemente, ayúdenme. Por favor, me duele. La doctora preguntó qué le dolía y ella dijo, todo. La doctora necesitaba que le sacara sangre para una transfusión. Cuando até el torniquete alrededor de su brazo, se desplomó. Cayó hacia atrás completamente inmóvil. La doctora me gritó que saliera mientras intentaban reanimarla. Casi me alejé del susto, pero la doctora gritó, ¿a dónde vas?
Si podemos resucitarla, todavía necesitamos análisis de sangre para una transfusión. Así que me quedé en la entrada mientras hacían la RCP y usaban un desfibrilador. Estaba en estado de shock total mientras trabajaban en ella. Unos momentos después, declararon el Todd. Estaba completamente entumecida y en estado de shock. Para entonces, mi turno había terminado hace unos 20 minutos. Cuando fui al laboratorio y le entregué mi carrito y mi walkie a la siguiente persona de turno, no dije nada. Uno de mis compañeros de trabajo de laboratorio, un biólogo, simplemente preguntó, ¿volverás el lunes? Dije, no sé, solo quería salir de ahí. Salí a mi auto y tuve una crisis completa. Fue horrible y siempre quedará grabado en mi cerebro. Estoy muy contenta de estar fuera de ese campo. Mi deseo de trabajar en el cuidado de la salud estaba completamente destrozado. Trabajé en una cocina durante un par de veranos, en un campamento Cub Scout en el Medio Oeste. Por lo general, trabajaba hasta altas horas de la noche, principalmente vigilando el edificio principal en el que estaba y vigilando a las personas que tenían necesidades especiales, principalmente en forma de personas que tomaban medicamentos sensibles a la temperatura. Recuerdo una noche que había tormenta y estábamos bajo vigilancia de tornado. El protocolo dijo que no tenemos que llamar a los campistas a los refugios a menos que se emita una advertencia, por lo que para evitar preocupaciones innecesarias, el concejal jefe me dio una radio y básicamente dijo: observe el radar, si se emite una advertencia, házmelo saber y despertaremos a todos los demás. Alrededor de la medianoche, me conmovió gratamente el sonido de Tom del Servicio Meteorológico Nacional que informaba que nuestro condado ahora estaba bajo una advertencia de tornado, así que llamé por radio al director y, a través de muchas malas palabras, lo escuché decir: voy a despierta a los demás, tú enciendes las luces. 5 minutos más tarde, todo el personal está ahora despierto y dividido en equipos para comenzar a despertar a los campistas, mientras yo seguía el movimiento de una nube en forma de embudo en la aplicación de radar de mi teléfono. Al estilo típico de un líder, me dijo: toma una bocina de aire, súbete a un carrito de golf y sal. Yo me encargo aquí, así que lo hice. Justo cuando me iba, llegaron las primeras personas de uno de los campamentos más cercanos, y nos trajeron la peor puta noticia posible. El pequeño Timmy Tiger Scout se asustó y desapareció en el bosque. Ambos padres seguían buscando y el resto de la manada de cachorros estaba bastante preocupado, así que el director se vuelve hacia mí y dice: no te preocupes, tenemos a un miembro del personal yendo allí ahora mismo. Mientras me mira directamente. Así que me fui y comencé a bajar en mi carrito de golf. Encontré a los padres, que seguían buscando a su hijo, pero no a su hijo, así que después de decirle al padre que viniera conmigo y el padre y yo le decimos a la madre que regresara, los dos salimos para continuar la búsqueda en los senderos. Terminamos encontrando al pequeño hijo de puta cerca de la torre de escalada. Se había escondido en la base y estaba acostado, así que le daré apoyo por tratar de estar a salvo. Aún así, lo subimos al carro, y justo cuando nos di la vuelta, como una escena de Twister, un relámpago iluminó el cielo justo a tiempo para que los tres viéramos este gran y oscuro embudo de mierda más allá de los árboles. Ahora que los senderos que conducían de regreso al edificio principal también conducían directamente al dedo de Dios, di la vuelta y comencé a conducir hacia un par de albergues que sabía que estaban cerca. Junto a la torre de escalada estaba High Adventures Course, y unos 500 pies más allá había 2 cabañas que solo se usaban durante el invierno, así que nos llevé hasta allí, entramos y nos sentamos allí hasta que las luces de arriba dejamos de temblar. Luego, nuestro carrito de golf sobrevivió, así que lo usamos para conducir de regreso, entramos en el edificio principal y, cuando la familia se reunió, le dije rápidamente al director que podía irse a la mierda, arreglé mis cosas y dejé en mi camión que mañana. La lluvia seguía cayendo, y las ramas aún cubrían todo el camino. El infierno no tiene furia como la madre naturaleza. Fue en Nochevieja hace muchos años, estaba conduciendo Uber, yendo a casa y el sol estaba saliendo. Había una chica tirada en el camino, salí para ver cómo estaba. Estaba inconsciente, la arrastré al borde de la carretera y podía oler el alcohol, así que la desperté. Inmediatamente trató de levantarse y correr hacia el tráfico que se acercaba diciendo que quería morir y que sus amigos eran muy malos. La sujeté mientras luchaba contra mí gritando hasta que llegó la ambulancia.
Tenía 15 años, se la llevó la ambulancia, espero que esté bien y haya recibido la ayuda que necesitaba. Gracias por ayudarla. El Día de Acción de Gracias de 2010, cuando tenía 17 años, mis padres me despertaron de repente y vi a mi madre llorando. Mi padre me dijo que mi hermana de 21 años había sufrido una crisis mental en la universidad y que iban a buscarla. La policía estatal se la había llevado después de encontrarla deambulando por un campo fuera de la carretera, totalmente incoherente. Apenas había podido llamar al 911. Mi padre solo me habló unos minutos antes de salir y no volvió hasta mucho más tarde. No sé qué fue más difícil, verla en ese estado y tener que convencer a mi único hermano de que no se escapara de la casa de mis padres, o pensar en todas las cosas que podrían haberle ocurrido. Ella decía que tenía visiones de Dios hablándole directamente y hablaba de personas que no existían. Fue traumático. Admiro mucho que haya vuelto a la universidad y terminado su carrera después de algo que le cambió la vida. También perdí todo el respeto por sus compañeros y amigos que no la apoyaron y la abandonaron después de su episodio. Ella estuvo ingresada en el hospital psiquiátrico durante casi 2 meses y desde entonces ha luchado con su salud mental. Ayer volvió a ingresar en el hospital psiquiátrico por primera vez en varios años, pero tengo la esperanza de que se recupere pronto esta vez. Toda esta terrible experiencia y las cosas por las que ha pasado han cambiado por completo mi forma de ver la salud mental y el estigma que conlleva. Me ha afectado tanto que la novela de terror que estoy escribiendo será una metáfora de la historia de la salud mental durante el siglo pasado y de cómo debemos ser más comprensivos y cambiar la forma en que se trata a las personas con problemas de salud mental. Hey, mi hermano, mi mejor amigo 3 años mayor que yo, hizo eso en su primer año de universidad. Esquizoafectivo. Después de 2 de estos descansos, es como si su cerebro estuviera dañado permanentemente y es una persona completamente diferente. Es difícil explicar cómo es llorar a alguien que todavía está vivo. Antes de eso, fue una estrella del atletismo, un estudiante nacional con honores y un águila exploradora. Estoy realmente impresionado de que haya terminado su licenciatura. Te deseo lo mejor mientras ella está buscando atención en este momento, y si necesitas hablar con alguien, no dudes en enviarme un mensaje privado. Me hospedaba en un hotel con mi prima, su novio y mi esposo y compartíamos una habitación. En medio de la noche, me desperté y vi a mi esposo parado al pie de la cama de mi prima mirándola a ella y a su novio. Le pregunté qué estaba haciendo. No respondió. Así que me encogí de hombros y me di la vuelta, solo para darme cuenta de que mi esposo estaba dormido en la cama junto a mí. Salté, encendí las luces y revisé el armario y el baño, pero no había nadie allí. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.